Hola. Hola, Peter. Saludos, aquí mismísimo otra vez con un segundo video. Con el buen recibimiento que tuvo el primer video, decidí continuar y traerles otro personaje de la lista de NPCs. Como ya mencionado en el video anterior, estaré principalmente hablando de NPCs, personajes no jugables, y refiriéndome en términos de Second Encore. En cuanto a estrellas invitadas, aún sigo considerando si incluirlas en esta lista o no. Además mencionar que mantendré el orden establecido en la lista de posibles personajes de Indiegogo. En el video anterior especifiqué los 3 puntos por los que pasaremos, pero en resumen son estos: historia y lore, revisar cómo interactúan con el universo, su ocupación y cómo se relacionan con otros personajes. Especulación de gameplay, revisando lo que se planeaba en especulación en cuanto a mecánicas y ataques. Y por último, recepción popular, revisar a manera general cómo personaje fue recibido por el público. Y dicho esto, iniciemos. Como segundo personaje, toca ver acerca de DeViolet, el alter ego de Miss Victoria, que es el personaje que vimos en el video anterior. Las dejé en videos separados ya que ambos personajes poseen especulaciones distintas y, si somos honestos, son bastante opuestas también. Revisando acerca de historia y lore, DeViolet es descrita como una superheroína retirada y, como ya mencionado, es la identidad secreta de Miss Victoria. Su arma principal es el látigo Pazuzu, un látigo dorado con cabeza de serpiente. Según se menciona en su posible story mode, se encontraría en intriga respecto a la Skullgirl, y al ver que es demasiado para su identidad como civil, decide volver a su identidad de heroína una vez más. En pocas palabras, se trataría de DeViolet apareciendo una vez más de su retiro para enfrentarse a Mari. En cuanto a su dinámica, sucede que con ella el propio Alex Ahad dijo que es como Hulk, pero que su fuerza no es mediante el enojo, sino que mediante estar calenturienta. Como decía esa weá, po weón. La idea general dice que Miss Victoria no está consciente de su alter ego, aunque se tienen registros que mencionan que algunos dibujos de Alex Ahad aparece ella transformándose con el látigo de Pazuzu, lo cual sugeriría que Miss Victoria sí tiene una parcial conciencia de la existencia de su alter ego. No obstante, estos dibujos suelen ser considerados como no canon, lamentablemente tendré que recurrir a estos dibujos para ilustrar algunas cosas. En el modo historia de Annie y en la historia origen de Squiggly en mobile se da a entender que Annie fue mentora de DeViolet. En uno de los libros de From Scratch de Alex Ahad, sus libros de sketches, Double menciona de que DeViolet fue envenenada por la serpiente, o sea, el látigo Pazuzu, y que es poder robado que no debería manejarse sobre suelo sagrado, además que menciona enseñarle respeto del modo difícil. O sea, Double le tiene mal a DeViolet y al parecer le tiene mucho más mal a Pazuzu. Como datos curiosos, se dice que DeViolet es de los primeros personajes creados después de Filia. Su arma recibe el nombre de la deidad demoníaca de Mesopotamia, Pazuzu, quien se supone es un hombre con varias partes de animales, incluyendo una serpiente en lugar de... Fue mi pene. Rafael Egüere, ¿qué cosa estás hablando? Se tienen registros que amuletos de esta entidad estaban relacionados con la protección de las mujeres. Además que se creía que Pazuzu era un ente maligno que alejaba a otros entes malignos, relacionándose al concepto de DeViolet luciendo demoníaca pero luchando contra el crimen. Muy probable su diseño toma inspiración de la Rosa de Alruna, un ítem de la página de foros de anime Gaia Online, pues este ítem fue diseñado por el propio Alex Ahad y se nota una similitud entre Alruna y DeViolet. Alruna está bonito, pero Judas le gana. Antes de Happy Hotel tenían estas weas. Se menciona en su especulación el término pagano, pero al ser un término muy amplio, tal vez se refiere más a los elementos de Mesopotamia y su aspecto de temática demoníaca. Se supone que está establecido que en el universo de Skullgirls no existe ni el cielo ni el infierno, y a pesar de que hay personajes que mencionan la palabra demonio, no se sabe bien si DeViolet es un demonio o simplemente luce como uno. En el modo historia de Robo Fortune, se da a entender que puede volar con el látigo Pazuzu. Ya que no se tiene mucho registro de transformación entre ambas identidades, tuve que recurrir a otros medios cuestionables de Alex Ahad y... ¡Me pican los cocos! ¿Es eso? ¿Es una luz nomás? Bueno. Gameplay. En términos generales se menciona que utilizaría su látigo Pazuzu y con este tendría ataques de larga distancia. También se especifica que el látigo Pazuzu es capaz de tener múltiples cabezas y cambiar de rigidez. En cuanto a personajes particulares, iniciamos con Whip de la saga King of Fighters, personaje parte del Ikari Warrior Team, que como indica el nombre utiliza látigo de arma. Siguiente tenemos a Linda de Double Dragon, integrante de la pandilla Black Warriors, que también es un personaje con estilo de pelea basado en ataques de látigo. Poison de la saga Final Fight y posteriormente Street Fighter solía ser pandillera y posee una personalidad provocadora y sarcástica, y al igual que los previos personajes utiliza látigo de arma.
Misa, del juego The Punisher para arcade, una hábil y acrobática ninja que lleva un traje negro muy similar al de D-Violet. También mencionar a sus tres subordinadas que son Luna, Midori y Mizuki, las cuales cuentan con sprites similares. Ino, de la saga Guilty Gear, viajera temporal misteriosa que no tiene problemas en ser cruel y conseguir lo que quiere. Siendo honesta, es más probable que se haga referencia a la actitud provocativa y tal vez cruel de Ino en los juegos, más que su gameplay. Spider-Man, de Marvel vs. Capcom, el arácnido favorito de todos. Al referirse al dinamismo del látigo de Pazuzu, muy probablemente que hagan referencia a la variedad de ataques que Spider-Man hace con las telarañas durante esta saga. Johnny Cage, de Mortal Kombat. No estoy muy segura cómo es que Johnny Cage sea un referente aquí, pero tengo dos teorías. O es el elemento arrogante y cómico de Johnny, o tal vez los ataques que tienen un tinte más heroico. Bayonetta, la bruja misteriosa y coqueta ya reconocida por muchos. Con ella se ven elementos claros de referencia a D-Violet, tanto en la apariencia, la personalidad, el estilo del traje, la temática de demonios, y muy probable los ataques de Bayonetta de Smash Bros. Influenciarían en el estilo de pelea de D-Violet. The Mistress de Rumble Roses, la cual es el alter ego de Miss Spencer, es decir, tiene este elemento de doble identidad y es el estereotipo estándar de Dominatrix. También se menciona el Humiliation Meter de este juego, el cual es una barrita que si se llena en el rival, el jugador pues capaz de ejecutar los dichos movimientos de humillación, que consecuentemente sirven para humillar al rival. Weón, ¿qué es este juego, man? Morrigan Island de Darkstalkers, Sukubo que también tiene aspecto principal de ser provocativa y un tanto chistosa a ratos, muy probable referente tanto a jugabilidad como en diseño de D-Violet. Zappa de Guilty Gear, el joven embrujado. En este caso hace referencia al ya mencionado aspecto pagano de sus ataques, con elementos demoníacos incluidos en su estilo de lucha. Order Soul de Guilty Gear, la versión de Soul Bad Guy en las cruzadas. Probablemente se incluyen referentes de tinte más heroico, aunque existe la posibilidad que se referencien sus movimientos de carga de poder y cómo esta misma potencia ciertos ataques. Mecánica de Fatal KO de Hokuto no Ken. Como mencionado, es un knockout total. Tiene un tinte más de heroísmo como mencionado en otros puntos, aunque no sé cómo se implementaría exactamente, aunque veo estos como referentes de Blockbuster para D-Violet. Y por último, Vice the King of Fighters, una de las servidoras de Orochi, y siento que en este caso son ataques de rango más corto y que encajan muy bien con la idea de personalidad de D-Violet. Pasando ahora a personajes que no son necesariamente videojuegos pero que aún así se incluyen como referentes para D-Violet. Mujer Maravilla de DC Comics, una de las superheroínas más reconocidas en media popular. Al representar el estándar respecto a superheroínas en distintos tipos de media, tiene sentido que sea un buen referente para D-Violet en su aspecto más heroico. Además mencionar el paralelismo entre el lazo de la verdad y el látigo Pazuzu. Phantom Lady de Quality Comics. Otro personaje heroico, solo que cabe destacar que ella tiene un mayor elemento de pin-up y sus cómics contenían situaciones más provocativas, lo cual es un referente un poco más cercano a lo que se busca con D-Violet. Betty Page, modelo reconocida de pin-up y fue de las primeras en popularizar el arquetipo de dominatrix que se conoce hoy en día, y considerando que su carrera fue en los años 50, es decir, la época en la que se basa Skullgirls, tiene sentido nombrarla como referente general. Y por último, Masane Amaha del anime Witchblade, una ama de casa bastante torpe que resulta portadora de un aparato llamado el Witchblade, el cual le da gran habilidad de combate. La apariencia de Masane en su forma Witchblade tiene parecido con D-Violet, al igual que el concepto de una mujer sencilla teniendo un alter ego heroico. Recepción general. Como he mencionado previamente, D-Violet tiene mucha más popularidad que Miss Victoria a pesar de aparecer menos en el juego como tal, probablemente por el enfoque a un público más adulto por obvias razones. Es un diseño llamativo, reconocible y obviamente atractivo, y muchos están de acuerdo que es muy atractiva. Aunque se tiene una mirada algo pesimista respecto al personaje, más bien por el hecho de los problemas legales y los cambios de equipo de developers. D-Violet ha terminado siendo uno de los personajes que quedaron en el olvido junto a otros NPC, pero eso no le ha detenido de tener una cantidad considerable de fans. Posibilidad de jugable. Dentro del juego no se le ve ningún escenario, aunque tal vez no soy la única que asocia el escenario del tren con ella. Ella aparece en un total de 3 modo historia, siendo el modo historia de Beowulf donde es atrapada junto a los otros NPCs, el Story Mode de Robo Fortune y el Origin Story de Squiggly en Mobile. En cuanto a implementarla como jugable parece una opción viable, teniendo una mecánica característica y ataques que resultarían emblemáticos y reconocibles. Incluso podría ser una buena opción de Guest Star para Mobile, debido a la variedad de ataques que se puede realizar con el látigo. En conclusión, se dejaría la posibilidad de jugable muy alta, más bien por el registro previo de contenido que se ha hecho de ella y lo interesante que estaría la jugabilidad especulada. Y con eso terminamos el segundo personaje de la lista de posibles NPCs de Skullgirls.
Quisiera agradecer de verdad el apoyo que recibió el primer video, y de verdad que sería un gusto continuar con la serie. Y espero les haya gustado el video. Bye.